A todos, todas e todes. É com muito prazer que o Sinusp recebe aqui Luiz Moreno Ocampo para realizar o debate sobre o filme Argentina 1985. Numa iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, aqui representada pela Silvana Córdova Torresmi. Suzana. Eu fiquei tão preocupado com o sobrenome, o nome. E ela que conduzirá, então, a sessão. E queria, em nome do Sinusp, também agradecer ao Pedro Dallari e ao Marcos Napolitano pela disponibilidade e a vocês, enfim, por estarem aqui e acompanhar esse momento. Então, muito obrigado e passo a palavra a Silvana. Suzana. Então, bom dia a todos e todas. Em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, eu tenho que dizer que nós estamos muito felizes de ter este auditório tão cheio. Tinha gente fora esperando que não conseguiu assistir ao filme, mas nós temos um invitado de luxo para poder debater este filme, o Luiz Moreno Ocampo, Peter Lanzani. Luiz Moreno Ocampo. Então, para falar para vocês, já seria uma espécie de spoiler, o nosso contato com o Luiz foi para tentar de fazer uma USP Talk com eles, aquelas charlas, aquelas conversas que nós temos para o público geral, que são feitas lá no Instituto Moreira Salles. A ideia era de debater justamente toda a questão lá da conservação, a proteção da democracia, etc. Aí nosso contato com o Luiz deu por resultado de que ele mesmo falou, mas eu não estou interessado em fazer simplesmente um contato pontual. Uma USP Talk é uma coisa de que vem, se faz e acabou, né? A ideia era de fazer um contato tentando de fazer uma coisa maior, mais prolongada. Então, existe a possibilidade, é o que nós estamos estudando, de criar uma cátedra no Instituto de Estudos Avançados para tratar desse tema. Essa cátedra seria do Luiz, justamente, então, o Luiz seria o catedrático. Então, em breve, nós esperamos poder contar com a presença do Luiz mais assiduamente aqui no campus, sim, e na USP. Então, é um spoiler. Eu agradeço a presença de todos, também em nome do nosso pró-reitor, o professor Paulo Nussenbach, que ele, lamentavelmente, está representando ao reitor em uma viagem, então ele não conseguiu estar aqui, mas é iniciativa fundamentalmente dele o fato de nós estarem aqui. E nós temos dois debatedores de luxo, justamente para estar também com o Luiz, o professor Dallari, que é professor titular de aqui da USP e diretor atual do IRI, sim, e o professor Marcos Napolitano, da FEFELESH, professor titular da FEFELESH, especialista em História do Brasil. Então, sem mais delongas, eu deixo com os debatedores, tá certo? Bom dia, bom dia. Gostaria de agradecer muito ao convite e da Pró-Reitoria. É um prazer e uma honra conhecer o Dr. Ocampo. Quer dizer, acho um prazer também rever o meu já companheiro de atividades aí, o Pedro, né? E, bom, a ideia é falar um pouquinho sobre o filme. Eu também trabalho, obviamente, com os processos memoriais da ditadura brasileira, mas eu gostaria hoje de falar um pouquinho mais sobre o filme, que é nosso campo aí de trabalho também. Eu trabalho junto com o Eduardo Moretin já há muito tempo, né, no grupo de pesquisa História Audiovisual, então o foco vai ser o filme. Palavras muito rápidas, não é, mais para a gente esquentar aqui a conversa, não é? E iniciar um debate, não é? Bom, não preciso dizer que o filme Argentina 1985 é uma referência de sucesso
né? Foi indicado ao Oscar, recebeu vários prêmios internacionais. Segue na tradição do cinema argentino de conquistar públicos, né, na América Latina e também fora da América Latina, né? Realiza, confirma também uma vocação do cinema, não só argentino, mas de todo e qualquer cinema, de ser um vetor de memória, né? O cinema, a gente trabalha muito nessa chave no grupo de pesquisa. O cinema é um vetor de memória. O cinema é parte do que a gente chama de uma escritura fílmica da história, né? Como tal, ele se equilibra sempre entre ser uma obra de ficção, quando é um filme de ficção, obviamente também há o cinema documental, mas não é o caso aqui, né? E ser também uma obra que evoca fatos reais, né? Então, essa tensão, essa dialética dos filmes ficcionais históricos, ela é muito rica. E ela sempre gera muito debate. E o filme Argentina, 1985, não foi diferente, né? Quem tiver curiosidade depois de pesquisar na internet, há na Argentina, nas redes sociais, em revistas especializadas, um grande debate sobre o filme, né? No geral, mesmo, enfim, um debate que envolve especialistas, pessoas que viveram a época, né? No Brasil, esse filme foi visto um pouco como uma catarse, não é? Podemos dizer assim, né? Porque todos sabem que aqui o nosso processo memorial, o nosso processo de justiça e reparação, ele é muito mais acidentado, ele avançou muito em muitos aspectos, mas em outros ele não conseguiu avançar, não é? Então, os processos de memória da ditadura brasileira e suas representações fílmicas, elas, enfim, são de outra ordem, né? E quando eu acredito que eu pelo menos senti isso, né? Eu sempre fiquei, quando eu vi a Argentina em 1985, eu fiquei um pouco dividido entre o cidadão, né, e o historiador profissional, porque como cidadão me emocionei muito com o filme, e como historiador eu tenho que olhar coisas e falar, puxa, isso aqui faltou, isso aqui não faltou, isso aqui está demais, né? É o que a gente faz sempre, né? E me evocou também uma memória de jovem, né? Porque em 1985 eu estava terminando o curso de História aqui na USP e víamos pela televisão, a nossa ditadura estava acabando, e víamos pela televisão aquelas imagens dos juízos, né? Isso também nos causava, né, acho que uma sensação muito forte à época, né? E eu lembro dos meus amigos e colegas também compartilhando essa coisa, puxa, que coisa, isso tem que acontecer aqui no Brasil também, enfim, aquela coisa toda, né, que todos sabem. Bom, em relação ao filme, eu queria dizer algumas palavras muito rápidas para não ocupar muito tempo, né? O principal debate em torno desse filme é o foco narrativo e, obviamente, as escolhas do roteirista, né, do Mariano Linas, né, que fez co-roteirista junto com o Santiago Mitre, que é também o diretor do filme. O principal debate é o protagonismo, né, vamos dizer assim, dos procuradores, né, além do personagem, né, Ocampo, também o Estacera, né? E esse é um debate muito forte, né? Porque o filme ele dá foco como um thriller de tribunal, porque ele é um gênero, né? Isso é um gênero muito consagrado no cinema internacional, os dramas de tribunal, thriller. O filme oscila entre o drama e o thriller, né? Ou seja, o filme também de aventura, né? E, como tal, ele dá foco aos, né, heróis, ele heroiciza, sobretudo, o personagem Estacera, né? No debate argentino, esse é um ponto que surge muito, né? Puxa, onde estão os movimentos sociais? Onde estão os movimentos de direitos humanos? Né? Isso deu um grande debate, está dando um grande debate na Argentina, sobretudo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um filme que também suscitou uma memória muito positiva, né? Uma memória que evoca um marco da democracia. E, obviamente, o filme tem que se equilibrar como peça ficcional, voltado para as massas, entre muitos vetores político-ideológicos, né? E, enfim, a gente sabe que o debate argentino, né, sobre direitos humanos envolve Kirchner, kirchnerismo, peronismo, radicalismo. Então, o filme ele é muito interessante porque o roteiro consegue se equilibrar nessas tensões, né? E isso não é fácil fazer, mantendo a tensão fílmica e, ao mesmo tempo, remetendo aos eventos históricos que o filme retrata.
Esse é um ponto interessante. Então, algumas omissões, nós, né, eu e o Eduardo, nós trabalhamos numa chave assim, talvez um pouco diferente em relação. Muitos historiadores cobram a verdade, né, histórica nos filmes. A gente, ao contrário, a gente valoriza exatamente os anacronismos, omissões, as liberdades poéticas, porque isso revela muito mais a memória e os pontos, né, as perspectivas históricas, do que se a gente ficasse cobrando fidelidade. Até porque o filme, sobretudo ficcional, mesmo documentário, não tem obrigação de falar a verdade histórica, não tem obrigação de ficar retratando, né? O próprio roteirista, ele, num desses debates, deu uma declaração muito interessante, o Mariano Linas, né? Ele disse o seguinte: os filmes são apenas pistas para a história. Eu gostei muito dessa frase, porque o Argentino, 1985, nos dá muitas pistas para a história e para, não só a história, mas para o momento presente, para a memória daqueles fatos, sobretudo numa sociedade que conseguiu consolidar, sem dúvida, né, um marco democrático, conseguiu se redemocratizar e avançar muito em termos de direitos humanos, é uma referência mundial, né, o que aconteceu e acontece na Argentina em termos de justiça e reparação. Por outro lado, é uma sociedade ainda, obviamente, dividida em várias opiniões políticas, né? E o filme se equilibra nesse universo. Isso é muito interessante. Nos dá pistas, portanto. Como eu disse, é um gênero melodrama de tribunal, ou thriller de tribunal, e isso exige do roteiro certas opções, né? Por exemplo, a própria heroicização da figura do Strassera, né? No filme ele é apresentado, e sua equipe, obviamente, da qual, né, faz parte, né, o personagem, né, histórico e ficcional Ocampo, né? A equipe luta contra o sistema. Isso é um apelo também muito forte, muito comum nesses filmes, né? Claro que isso, uma das cobranças, né, que surge no debate, sobretudo argentino, em torno do filme, é, bom, então, e o processo político, e a declaração da ilegalidade da lei de autoanistia dos militares, e os movimentos sociais, e as madres da Praça de Mayo, enfim. Mas essa omissão ela se dá muito em função das escolhas ficcionais e também, obviamente, do lugar que o filme quer ocupar no debate, sobretudo argentino atual, né? De evitar acirrar essas divisões e essas tensões políticas, né? Vou terminar, não quero me estender muito, mas eu queria só destacar também, o filme tem marcações, né? Isso é muito interessante nos filmes históricos, né? Os filmes de temática histórica, marcações que apontam para os fatos reais. E também há um uso até comedido, eu diria, em relação a outros filmes históricos, de imagens documentais, né? Quem viu o filme aí percebeu que há poucas imagens documentais. Há as fotos dos personagens reais ao final, né? Para, inclusive, criar um link. Há uma foto do atentado, claramente uma foto jornalística do atentado à bomba, que, enfim, quando aquele carro explode. E há algumas imagens dos juízos, muito vistas, né, em telas, dentro da tela, né? E isso, para quem discute cinema, é uma coisa muito interessante, porque os depoimentos eram filmados de trás, em um leve perfil da pessoa, para não mostrar o rosto, e o filme realiza, em muitos casos, um enquadramento de frente. Isso, do ponto de vista da linguagem fílmica e a relação com os materiais documentais, é muito interessante. Ele dá rosto às pessoas. E também há um momento em que é interessante, em que há, na cena catártica final, né, quando Strassera termina a leitura e é aplaudido, né, enfim, pelas pessoas presentes ao juízo, né, aquele momento, aquela sessão, há um intercalamento de imagens de televisão de época, ou imagens de televisão, imagens de vídeo de época, e a imagem ficcional do filme. Isso é bem interessante, esse recurso. É muito sutil. Se você não tem um olhar treinado para perceber a textura, você pensa que é encenação, né? Para terminar, uma coisa muito interessante, algumas liberdades poéticas que o filme se permite, né, como gênero ficcional. Quer dizer, por exemplo, o impacto dos juízos na mídia. A gente sabe que isso ocorreu muito tempo depois, porque basicamente eram 3 minutos sem som na época, né, à noite, né? E o impacto foi muito mais via impressos, né, via jornais, via revistas, Depois, o juízo se torna um fenômeno audiovisual.
né? Mas isso é um pouco depois. 10 anos, no primeiro momento, e depois, em 98, com um documentário muito importante, de muito impacto, que se chamou El Juicio de la ESMA, né? Enfim, então, são alguns comentários muito breves, mas para a gente seguir essas pistas que o filme nos dá, né? E entendendo que o filme, portanto, se equilibra nas regras do gênero ficcional, mas também nos dá pistas interessantes para o debate histórico, enfim, que ele remete. E tem um lugar, né? O filme acabou tendo um lugar muito importante no debate atual sobre justiça e transição, até porque muitos desses processos ainda estão inacabados, se é que um dia vão acabar. Obrigado. Muito bom dia a todas e todos. Muito prazer em tê-lo aqui, Dom Luis. Eu digo a ele que é muito mais guapo do que o actor que lo representava, não? É de la aristocracia argentina. É honor tê-lo acá. Luiz Moreno Ocampo é uma figura muito importante, por isso que nós vimos no filme, e também porque foi, acho que ele primeiro, não? Procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, né? Que foi o tribunal constituído pelo Estatuto de Roma para se tornar um tribunal definitivo em matéria criminal, porque havia anteriormente a linha dos tribunais de guerra de 1945, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio. Depois, na década de 1990, a Organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, criou alguns tribunais ad hoc, alguns tribunais especiais, o mais destacado dele, o Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, e também o Tribunal Penal para Ruanda, Serra Leoa. Mas havia sempre a crítica em relação a esses tribunais, que eles seriam tribunais de exceção, tribunais criminais constituídos após a ocorrência dos crimes para os quais eles haviam sido instituídos como entes julgadores. E aí, então, em que 1998 se cria, por um tratado internacional, o principal tribunal penal, o Tribunal Penal Internacional, que funciona em Haia, na Holanda, onde também funciona a Corte Internacional de Justiça, que é um tribunal da ONU, e coube a Luiz Moreno Ocampo ser o primeiro promotor, o primeiro procurador-geral encarregado das acusações no Tribunal Penal Internacional. Então, essa circunstância tão cara para nós da área do direito, né? E aqui eu saúdo a professora Nelisa Bechara, vice-diretora da faculdade, que está aqui conosco, né? É que faz com que, para nós todos, seja tão importante sua presença aqui conosco, Dom Luis. Bom, embora eu seja diretor do Instituto de Relações Internacionais, quero crer que a razão de terem me pedido para fazer alguns comentários aqui não foi essa, foi o fato de que, por circunstâncias diversas, eu fui o coordenador e o relator da Comissão Nacional da Verdade do Brasil. E aí a pergunta óbvia que esse filme tão... Obrigado. A pergunta óbvia que esse filme tão comovente nos faz é: por que nós temos que sentir inveja disso que nós vimos aqui, né? Porque no Brasil ninguém foi condenado por crimes dessa natureza, Dom Luis. Ninguém. Foi no Chile, foi na Argentina, foi no Uruguai, foi no Paraguai, e aqui no Brasil não foi. Ninguém. Até hoje, né? E aí a pergunta óbvia que não quer calar é: por que nós outros hermanos, não, vizinhos, tão próximos, tivemos uma história tão diferente nesse sentido? Eu não sou um especialista em justiça de transição. Aliás, me permito fazer a piada que contei ontem, quando eu comentei com um amigo que trabalhou na Comissão da Verdade, que viria aqui compartilhar com o Ocampo esse debate, e ele, que é um especialista em justiça de transição, mandou perguntar-te, Dom Luis,
se não houve, por parte da Academia de Hollywood, uma injustiça de transição ao não dar o prêmio, né, o Oscar, para esse filme tão maravilhoso. Então, eu não sou um especialista em cinema, como o meu querido amigo Napolitano, portanto, eu posso dizer com toda tranquilidade que eu adorei o filme. Né? Achei espetacular, é bárbaro, realmente é comovente e, obviamente, tem que ser analisado por esses outros prismas, mas o que fica realmente essa cotejo com o Brasil. E aqui eu vou me permitir, eu não sou analista em justiça de transição, nem em política, mas contar 2 ou 3 episódios com os quais eu tive envolvimento direto nesse processo, que talvez ajudem a explicar um pouco, né, por que no Brasil isto não aconteceu. Né? No Brasil, quando saímos da ditadura em 1985, houve uma transição negociada, né? Aquilo que a gente aprende na história, ou seja, diferentemente da Argentina, em que o final da ditadura se deu, né, sob a tragédia da Guerra das Malvinas, né? Aqui no Brasil ela foi uma transição controlada. Né? O fim do governo militar foi em 1985, março de 85, mas em 1979, 6 anos antes, o Congresso Nacional aprova uma lei de anistia que contemplou diversos segmentos, mas contemplou, numa primeira leitura, os militares de uma maneira muito abrangente. Quando se encerrou o regime militar e a convocação da Assembleia Constituinte em 1986, a emenda constitucional 26, que convocou a Assembleia Constituinte, ela reproduz as disposições da lei de anistia. Ou seja, a primeira lei, depois da redemocratização, mantuvo a anistia. Em 1988, é aprovada a nova Constituição, cujo artigo 8º das disposições transitórias também mantém, na essência, aquilo que estava na Lei de 79. Né? E isso é algo que eu já posso testemunhar, porque eu era um jovem advogado, sem o carisma de Ocampo, né? E trabalhei, fui assessor jurídico da bancada do PT, do presidente Lula, que era então deputado federal. Fiquei em Brasília durante o ano de 1987, 1988, trabalhei lá. E, queridas e queridos amigos, eu não me recordo deste tema ter sido um tema relevante na Constituinte. Ou seja, havia um sentimento geral de todas as forças políticas de que era melhor não mexer nesse assunto. Né? E isso precisa ser dito, porque há uma leitura de que a anistia foi imposta pelos militares. É verdade. Mas, nos momentos subsequentes, houve uma decisão estratégica de não fazer disto um tema. E isto é importante quando a gente verifica no filme, né, e aqui Ocampo poderá nos dizer mais sobre isso, como, né, o presidente Alfonsin, de certa maneira, dá respaldo ao processo. Né? E no Brasil isso não se tocou nesse assunto. Era presidente da República José Sarney, que havia sucedido Tancredo Neves, mas Tancredo Neves também não teria, até pelo seu estilo, não teria feito nada. Né? E é interessante que fosse o Sarney, porque anos depois, já a Constituinte, já a Comissão Nacional da Verdade instalada, eu sugeri para os meus colegas, e eles concordaram, uma medida muito interessante, que foi pedir, Dom Luiz, aos próprios militares que instaurassem uma sindicância administrativa para investigar o desvio de finalidade nos órgãos públicos que tinham sido usadas para tortura, execução, desaparecimento forçado, porque, obviamente, eles não têm essa finalidade, é um desvio de finalidade. Né? Então, pedimos aos militares. Né? E os militares fizeram as sindicâncias. Mas, quando nós pedimos, eu fui, com alguns membros da comissão, conversar com os ex-presidentes da República. Por quê? Porque, quando a Comissão Nacional da Verdade foi instalada em 2012,
na sessão de instalação presidida pela presidente Dilma Rousseff estavam os ex-presidentes da República todos, né? E, portanto, nós fomos conversar dizendo, olha, nós queremos dar um salto, envolver os militares, não apenas como investigados, mas como investigadores, para quebrar um pouco, né, a inércia desse tipo de processo. E aí fomos conversar no gabinete do presidente Sarney, que era, na época, eu não me lembro se era presidente do Senado ou se era apenas senador pelo estado do Amapá, e o Sarney nos ouviu com muita atenção, né, já octogenário, e disse ao fim e ao cabo, não, vocês façam o seguinte, façam a investigação de vocês, produzam o relatório de vocês, e depois, né, eu estava com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, estava com o advogado José Paulo Cavalcante, e ele falando para nós três, depois vocês tragam aqui para o Senado o relatório, nós vamos estudar, nós vamos analisar, e depois nós vamos verificar o que nós vamos fazer com isso. E não deu mais nenhuma sequência ao assunto. Então, era a forma como, né, o regime de transição, através da sua figura mais abalizada, via, né, aquele momento. E, no final da comissão, em 2014, né, e aqui eu vou terminando, entregamos o relatório à presidente Dilma Rousseff, entregamos ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Isto foi numa quarta-feira, dia 10 de dezembro, que era o dia que se celebra os direitos humanos no mundo inteiro, 10 de dezembro de 2014. Né? E havia muita curiosidade sobre qual ia ser a reação dos militares, né, diante do relatório, porque nós tínhamos feito um relatório muito aprofundado, com muitos fatos. A nossa preocupação foi um pouco essa que se reflete aqui, de trazer os fatos para o relatório. O relatório tem pouca narrativa, no sentido de contexto histórico e tudo. É mais fatos, né, muito graves, com descrição de tipos de tortura, cenas de tortura, de mortes, de execução, a lista de todos os mortos e desaparecidos políticos, né? E, portanto, era um relatório com certo impacto. Nós havíamos adotado uma estratégia que era a chamada distribuição embargada, para que aquilo tivesse grande impacto na mídia. Nós sabíamos que havia curiosidade, não adiantava a gente entregar para a mídia, na quarta-feira de manhã, às 10 horas da manhã, um relatório de 3.000 páginas. Então, nós entregamos na segunda-feira, antes, foi feito toda uma operação muito cuidadosa, de tal maneira que os órgãos de comunicação se comprometeram a não vazar aquele relatório, de tal maneira que, na quarta-feira, houve uma grande cobertura de mídia, porque nós tínhamos dado antes o material. Né? E aí, no final do ano, todo final de ano, há as formaturas das academias militares no Brasil. E o presidente da República e os comandantes militares vão à Academia das Agulhas Negras, onde se formam os oficiais do Exército, acho que é em Pirassununga, né, onde se formam os oficiais da Força Aérea, né, e vão a todos. E na sexta-feira seguinte, dia 12, havia um desses eventos. E aí a imprensa, então, foi toda, né, para o evento, para saber o que os militares iam falar do relatório da Comissão Nacional da Verdade. E aí os três comandantes, né, designaram o comandante da Marinha para ser quem daria entrevista para a imprensa para falar sobre o relatório. Né? E foi muito interessante porque ele falou exatamente o que o presidente Sarney havia dito. Né? Com uma linguagem mais militar, ele disse, não, os membros da comissão cumpriram a sua missão, porque a comissão havia sido constituída por uma lei votada pelo Congresso Nacional. Constituíram sua missão, elaboraram o seu relatório, acabaram o seu trabalho, e realmente a comissão se extinguiu, porque a lei estabelecia que ela tinha que se extinguir quando entregasse o relatório. No dia 16 de dezembro, eu brincava com os meus colegas que eu estava me sentindo como, né, um neoliberal, realizando o sonho de todo neoliberal. Eu estava extinguindo um órgão público, porque ele acabou no dia 16 de dezembro. Nós tivemos que entregar os telefones, e tudo acabou.
E o comandante da Marinha, então, diz, não, a comissão fez o seu trabalho, entregou, agora nós vamos pegar o relatório, vamos ler o relatório, vamos examinar o relatório e vamos ver o que é que a gente faz. E até hoje está aí. Então, esses 2 episódios, isso eu conto para vocês, porque são episódios que, um eu estava presente com o Sarney, o outro está na imprensa, né? Eles revelam muito, né, de como é que o país e as forças políticas e o Ministério Público, porque até 2010, o Ministério Público Federal no Brasil defendia a lei de anistia, né? E achava que não cabia. Só em 2010, quando há um julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da guerrilha do Araguaia, e aí há a condenação da lei de anistia, que o Ministério Público Federal muda de posição no Brasil. Então, essa cena que nós vimos do filme, já, né, ainda no século passado, seria impossível no Brasil, porque o Ministério Público, assim como as forças políticas, não era a favor de que se mexesse nesse assunto até 2010, né, muito recentemente na história. Então, há um padrão aqui que eu identifico, né, e que, obviamente, é o que nos gera essa angústia, né? Quer dizer, nós temos fatos apurados, nós temos o país, inclusive, isso é muito da fórmula brasileira, ele manteve a impunidade, mas ele deu indenização às vítimas. Isso é muito brasileiro, não é? Ou seja, a ideia de que ele, através da comissão de anistia, da comissão de mortes de desaparecidos e até de processos judiciais avulsos, ele indenizou as vítimas, mas ele manteve a impunidade dos responsáveis. Portanto, ele reconheceu que o Estado, né, violou os direitos daqueles seres humanos, tanto é que deu indenização, né, mas não quis avançar no terreno da impunidade. Então, o meu comentário sobre o filme é para sublinhar, Dom Luiz, esta diferença, que é o que, de certa maneira, está, né, objeto da reflexão de cada uma e de cada um de nós que está aqui. Mas parabéns, né? É um orgulho para a Universidade de São Paulo tê-lo aqui conosco, né? Realmente, né, eu torço muito para que dê certo essa iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, juntamente com o Instituto de Estudos Avançados, que também, né, está trabalhando nisso, de trazê-lo aqui para trabalhar conosco, porque nós teremos realmente muita coisa para, né, trabalhar, para dizer e para aprender com a sua presença aqui entre nós. Muito obrigado, então, né, e obrigado a todas e todos. Es muy interesante estar acá. En español, ¿no? Falamos portuñol. Es muy interesante para mí estar acá. A mí me gustaría saber por qué ustedes, jóvenes brasileños, tienen interés en esta película. ¿Qué ven conectado con eso? Así voy a comentar un poco lo que mis colegas dijeron, empezando por los temas ausentes de la película. Yo le pregunté al director por qué la película toma el punto de vista de los fiscales. Podría haber tomado de los jueces, que son súper importantes y acá no aparecen, casi. Podría haber tomado el punto de vista de las defensas, que les pasaba a los defensores. Los propios acusados, porque hicieron lo que hicieron. El punto de los grupos de derechos humanos, la Madre de Plaza de Mayo. Podría haber tomado el punto, hay asesores de Alfonsín que fueron los que empujaron esta idea, que eran profesores, eran Carlos Nino, Jaime Malamud, gente súper académica. Carlos Nino era un filósofo del derecho, volaba, se olvidaba las llaves en la heladera. Y esa persona estaba en Alemania en el 81, estudiando, y a él, discutiendo con Jaime Malamud, se le ocurre hacer un juicio. Y van a Argentina y hablan con políticos, y Alfonsín es el único que toma la idea y la va traduciendo en términos políticos. Entonces, hay muchos ángulos. Y el director me dijo, mi primera idea fue hacer una película así, de todos los ángulos. Y los productores me dijeron, de ninguna forma, no. Es un clásico. Tiene que ser un clásico. John Ford, en Argentina, fiscales
que abren la puerta a las víctimas, que son los... En realidad, Julio Trasera es el protagonista, pero las víctimas son los héroes, ¿no? Entonces, esa es la película, y tenés que hacer eso. Así que él intentó... Entonces, ¿qué punto de vista se perdió? El punto de vista que está ausente claramente es por qué Argentina hizo esto y Brasil no hizo esto. Eso no está. Y por ahí merece una conversación. En realidad, el modelo brasileño y el modelo español de pactar una transición para dejar la dictadura y pasar a la democracia era el modelo que los profesores de ciencias políticas proponían como el modelo correcto. El argumento era, las violaciones no ocurren en democracia. Entonces, si queremos evitar violaciones de derechos humanos, tengamos democracia y no dictadura. Entonces, todo lo que sea permitir que la democracia avance es bueno y no intentemos desafiar que la dictadura vuelva. Ese es el argumento central. En Argentina pasaron cosas muy particulares. Argentina fue a la guerra con Malvinas. Margaret Thatcher es nuestra liberadora, nos liberó de nuestros dictadores. Hubo una transición democrática. El presidente del Partido Radical, que era una persona mucho más conservadora, se murió muy a tiempo, y Alfonsín, que era el líder de la minoría del Partido Radical, se transformó en el líder del Partido Radical. Alfonsín era un hombre que había trabajado por derechos humanos durante la dictadura, un hombre comprometido. A él lo va a ver estos dos profesores a subir la idea y le empieza a hablar. Los militares estaban muy orgullosos de ellos consideraban que el triunfo contra las guerrillas argentinas era un triunfo militar, que merecían reconocimiento mundial. Entonces no querían amnistiarse a sí mismos, porque ellos querían héroes, no criminales. Durante las elecciones se abrieron las censuras, se terminó la censura, y justamente los grupos de derechos humanos y los medios empezaron a publicar información de personas con un balazo en la nuca, enterradas como NN. Apareció un episodio que no se sabía en Argentina. Argentina no sabía lo que ocurría. Y entonces el tema se convirtió en un tema que empezó a girar en las elecciones. Y ahí los militares, cuando ya faltaban 2 meses para la elección, deciden autoamnistiarse. Pero claro, ya estaba la elección en rojo vivo. Y el candidato del partido peronista, que era el mayoritario, era un profesor de Derecho Constitucional que tenía escrito que las amnistías dictadas por los gobiernos militares eran válidas. Entonces, para él era una cuestión sin discusión, no se podía investigar. Alfonsín, que tiene una visión combativa, asesorado por estos filósofos del derecho, busca la fórmula y dice, no, esta ley es nula, no vale. Y entonces insiste en que va a investigar a los comandantes. Y esa propuesta política es muy importante porque fue apoyada en la elección por el 52% de los votos. Alfonsín, que era el partido minoritario y sigue siendo un partido minoritario, ganó con el 52% de los votos. Y los votos de otros partidos fueron a él por ese tema. Entonces, eso es la gran diferencia. Claro, enorme diferencia que hubo. Y esto no pasó en ningún país del mundo, porque en Grecia hubo juicios de los militares del golpe de Estado, no por tortura, sino por golpe de Estado. Entonces, hubo un caso parecido a la Argentina en esos años, que era Grecia. Pero no fue una acción de este nivel, de esta dimensión política. Argentina es único en el sentido que el proceso democrático permitió un debate público, un candidato que propone investigar, la gente que vota. Y además, una cosa excepcional, apenas es elegido presidente, Alfonsín cumple con sus promesas. Su primer decreto, a los 2 días de haber sido elegido, es exigir la investigación de los grupos guerrilleros, de los jefes de los grupos guerrilleros y de los comandantes. Y él empieza el juicio. El juicio empieza porque Alfonsín, como comandante jefe, pide que se inicie el juicio. Él genera una de las primeras comisiones de la verdad, que se llamó la CONADEP, y Alfonsín tiene una visión que el juicio era de todos los partidos, no de su partido solo. Entonces, él manda un proyecto al Congreso para que el Congreso entero declare nula la amnistía militar. Y lo obtiene la primera ley del Congreso elegido casi por unanimidad. A un partido que habían apoyado el gobierno militar votan a favor. Entonces es que se genera un momento único. Y el momento sigue
porque la CONADEP estaba integrada no por políticos, sino por gente de la sociedad civil, científicos, rectores, periodistas, logra generar en 7 meses, recibe 10.000 denuncias y genera un informe muy importante. Y ahí entonces cuando se produce, Alfonsín también, como Sarney, esperaba que fueran los militares los que se juzgaran. Pero a instancia del peronismo, la ley que envió Alfonsín al Congreso exigía que los jueces federales actuaban como apelación, pero también, si los militares no actuaban, ellos podían tomar el caso. Y eso ocurrió. Entonces, como reacción al informe de la CONADEP, los militares, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sacó un informe de que no veía cómo investigar estos hechos, porque primero había que investigar si los secuestros eran secuestros de personas que eran culpables, porque si los secuestrados eran culpables era legal, una cosa así. Entonces, exactamente esa cara. Entonces los jueces, ustedes vieron en la película, ahí es cuando los jueces toman la decisión, vamos a darle a los militares lo que no les dieron a sus víctimas, un juicio justo. Esa es la decisión más importante que toman los jueces, tomar el caso para ellos mismos. Y entonces, ese proceso no está, y es el proceso importante, pero bueno, la película es una película, como tú dijiste bien, abre la memoria, no completa toda la memoria, porque hay 1000 historias para contar de este tema. Pero la película elige esto, tomar a partir de ese momento donde ya Estracera pasa de su estado de no estar seguro que va a pasar, hay que hacerlo, y ahí aparezco yo, y ahí armo el equipo. A mí una cosa que me parece que la película tiene un acierto inmenso en este espacio que le da a los jóvenes investigadores, ¿no? Porque eso, creo que ustedes tienen la edad de la gente del equipo nuestro. El equipo nuestro tenía 22 a 26 años, 20 a 26 años tenían. El más grande tenía 26. Entonces, es que un espacio que los jóvenes no tienen que romper un sistema, no tienen que crear un sistema, pueden jugar en el sistema. Eso, y en un sistema que tiene conexión con la verdad y la justicia, entonces, que uno quiere. Entonces, me parece que la película tiene ese mensaje que es muy poderoso y que pasa en todos lados, que los jóvenes se sienten, yo quiero estar ahí. Ustedes pueden haber sido en el 85 miembros del equipo de la Fiscalía. Y es gracioso, The Guardian publicó un análisis de la película, muy bien, muy bien, muy bien, pero claro, esa ficción de que un grupo de jovencitos puede investigar es una ficción. Y eso no es una ficción, eso es pura realidad. Es ficción el criterio de selección, las preguntas y que tengan que cantar, eso es ficción, pero es muy gracioso, ¿no? Y justamente la película, creo que un hallazgo que tiene es que no es dramática, uno la puede ver, es dramática, pero la llena de humor, ¿no? La película la llenan de humor, Ginas y Mitre, y eso es súper importante. También la ficción ahí llega. Uno de esos fiscalitos, Lucas Palacio, el que pide horas extras, tiene 3 hijos, tenía 3 hijos en aquella época. Y en la película, el actor que hace de Lucas dice que tiene 2 hijos. Y eso le generó un conflicto enorme a Lucas, porque justamente la ficción genera problemas en la vida real. La mujer sigue furiosa porque dijiste 2. El hermano mayor, que sabe hacer cine, borra de los videos familiares de las fotos al hermano menor y lo elimina. Entonces Lucas estaba muy cargado de esta presión familiar. El día de la premiere lo agarra al actor que hacía de él y le dice, ¿por qué dijiste 2? Si sabés que tengo 3 hijos. Y el chico actor le dice, Lucas, dije 3. Y el director, Mitre, me dijo, no, 3 son muchos. Es muy joven para tener 3. 2. ¡Boom! Ahí nomás el director, haciendo gala de su poder en la ficción, mató un hijo de Lucas. Ahí, ¡pum! Ahí está. Entonces, hay momentos de ficción, algunos son simpáticos, otros este es ridículo, pero la película, la parte judicial es totalmente textual. Es decir, los testimonios son textuales y la acusación de Estracera la compartimos conmigo, pero básicamente lo que dijo él es lo que dijimos en la sala de audiencia, una parte. El alegato final duró 6 días, acá dura 10 minutos. Pero bueno, justamente en todos lados, la película no puede mostrar todo, pero es una primera análisis. Entonces yo diría,
comentando lo que tú dices, en realidad lo que hizo Brasil es normal, ¿no? Lo que tú dices, que nadie pedía juicios, es lo que pasaba. En Argentina, hasta el 82, las víctimas no pedían juicio y castigo, pedían aparición con vida. Entonces no había la idea de juicio y castigo. Eso aparece después, 81-82, y se consolida con la campaña, y ahí llega un momento que todo eso pasa. Después se va exportando a Uruguay y a Chile. La Argentina sigue investigando, tiene 1.050, 1.100 personas condenadas. Es interesante, en Chile tienen 850, un montón. Pero Chile, yo estuve en Chile hace 2 semanas también por la película, y me decían, en Chile nos curamos con dosis homeopáticas, muy pequeñas. Ustedes hicieron cirugía mayor el primer día. Entonces, pero eso tiene que ver con la comunicación. Justamente, para los abogados, bueno, no hay mucha importancia del juicio hoy o mañana o en 10 años, pero para la comunicación es diferente, ¿no? Yo estoy enseñando en este momento, yo estaba en Harvard trabajando en un libro que hice sobre la Corte Penal Internacional, pero hace 2 años me fui a la Universidad de South California, la Escuela de Cine. Me convenció, hay un profesor vietnamita en Viet Nguyen, que él dice una cosa que me parece muy, muy interesante. Él dice, la guerra se libra 2 veces. Primero en el campo de batalla y luego en la memoria. Y la memoria es el campo de batalla permanente, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que la película nos permite eso. La película nos permite expandir el impacto del juicio de 1985 al día de hoy, a los jóvenes de hoy. Y también, y eso no nos imaginábamos tan fuerte, cruza las fronteras. No solamente Chile o Brasil. Yo hace poco di una charla en Harvard y un estudiante me dijo, mire, yo soy de Chechenia. Usted no sabe la importancia que tiene su película en Chechenia. Pues la película habla de poder y de límites al poder. Y eso es universal. Entonces, me parece que más que ustedes aprovechen, tomen como suyo, este juicio es de ustedes, agárrenlo. Y bueno, ¿qué hacemos hoy con el tema de derechos humanos? Nadie puede cambiar lo que pasó en los 70. Tampoco podemos repetirlo. Entonces tenemos que aprender. Y yo creo justamente, aprender significa no solamente reparar el pasado a las víctimas, darles lo que podamos y como sociedad entenderlos, pero también entender qué problemas hay hoy. Y justamente a mí me parece que la violencia en América Latina del 2023 no es política mayoritariamente, es económica. Es crimen organizado para el tráfico de drogas, de mujeres, de armas. Entonces, me parece que eso requiere que tengamos planes. Y no hay planes, no hay estrategia para eso. El crimen organizado es regional y lo enfrenta policías locales. Y eso no funciona. Entonces, una parte de la idea que yo quiero discutir acá en esta universidad es cómo la Universidad de San Pablo puede empezar a promover un debate de cuáles son las estrategias posibles para enfrentar el crimen organizado, que tiene que ser más allá de un país. Yo esto lo aprendí cuando yo fui fiscal de la Corte Penal Internacional. Investigaba Congo, una milicia en Congo que tomaba un área que tenía oro. Y usaba el oro para comprar armas de una mafia ucraniana. Yo vivía en la Haya, dicen acá, ¿no? En The Hague. Y fui a ver al director de Europol. Y le pregunté, ¿qué saben ustedes de la mafia ucraniana que vende armas en Congo? Y me dice, Luis, sabemos todo de la mafia ucraniana, pero no teníamos idea que actuaba en Congo, porque nosotros somos Europol, estudiamos Europa. Y Europol es la policía más grande del mundo. Interpol no es una policía que investiga. Entonces, no tenemos sistemas para enfrentar crimen organizado global y regional tampoco. Y eso me parece es un desafío obvio. Y tampoco, también tenemos que pensar cómo manejar los problemas globales. Esos son los temas que nos vamos a ocupar en el proyecto Cómo hacemos justicia global y cómo Brasil puede liderar en ese tema. Yo tengo un comentario más sobre el classic thriller. Primero, lo que tú decías, hay muchas escenas documentales mezcladas en el texto. La película muestra la cámara Umati que filmaba y a veces pone escenas viejas en la cámara, o por ejemplo, hay testimonios que son originales. La mujer que llora en la baranda, que es icónica, es original, y varios testigos que aparecen en la película son originales.
Es una mezcla, que no se distingue a veces porque la textura es parecida, y eso es un objetivo del director. Pero a mí me parece interesante esta visión. Es un thriller clásico, es John Ford, es para estos autores Dios, pero el hecho, un juicio es un ritual de comunicación muy particular. Entonces piensen, si alguien mata a su hermana, a su hijo, ustedes no pueden estar con el asesino en la sala, en un diálogo. No se puede, excepto en un juicio penal. El juicio penal es un modelo de comunicación que permite integrar al asesino y a su víctima y que haya un diálogo. El diálogo es sobre si es inocente o culpable. Y justamente qué es verdad y qué no es verdad. Es un diálogo sobre verdad. Con un proceso, con protocolos muy estrictos y con un juez, o con 6 jueces en este caso, que deben decidir quién dice la verdad y quién no. Pero entonces es un proceso ritual, un ritual muy, muy particular, que en el caso particular no solamente una víctima individual y un perpetrador individual, es una masa de miles de víctimas y es el comandante de las Fuerzas Armadas que están. Entonces es una sociedad entera que tiene la chance de debatir dentro de esta sala una cosa que no se puede debatir sino. Entonces, en ese sentido, el ritual del juicio tiene una base, es un modelo de comunicación muy particular que no se puede replicar de ninguna otra forma. Y por eso es un thriller, pero es más que un thriller, ¿no? Es una máquina de reparación social. Y por eso la historia de mi madre, que es cierto, yo les dije a los autores, miren, yo no les voy a contar nada de mis hijos y de mi novia. No quiero que me mataban mis hijos, no sabía que mataban hijos, pero no quería, sabía que podían hacer cosas así. Pero entonces les conté de mi madre. Y mi madre sí, era para mí, fracasos absolutos. Yo no pude, miren mi capacidad de argumentación, que no pude convencer a mi madre, creo que decir la verdad. Pero el testimonio de la víctima la convenció. En un contexto interesante, porque también el testimonio de la víctima la convenció, y mi madre, no había radio ni televisión en aquella época, era todo periodismo escrito. Y mi madre leía un diario muy conservador de Argentina, que estaba en contra del juicio. El diario estaba en contra, el cronista era fascista. Y no le gustaba, pero en aquella época los cronistas aún fascistas contaban la verdad. Y eso no sé si pasa hoy. Cuando ustedes ven Fox, está reconociendo que mienten como política, y no hay problema. Entonces, hay un problema muy serio en la comunicación de hoy, que no hay más crónica real. Mi madre aprendió leyendo un diario conservador con un cronista fascista. Y se conmovió por eso. Ese texto la conmovió mucho más que mis comentarios personales. Entiendan la importancia de crónicas verdaderas, para que la verdad aparezca. Y justamente, en mi visión, mi tarea en el juicio fue, por un lado, buscar los hechos para los jueces, pero también con la comunicación. Yo en aquella época me di cuenta del tema de la comunicación y por eso usaba a mi madre como testigo, pero el verdadero batalla fue con ese periodista que se llama Neustadt, que en Argentina era hiper importante en aquella época, y Julio Estracera lo odiaba. Y yo le decía, Julio, ¿podemos acusarlo de algo? No, no tenemos pruebas. Entonces, usémoslo para nosotros. Luis fue el vocero de la dictadura. Por eso, que sea nuestro vocero. Porque otra cosa interesante en la comunicación que ayer discutíamos es que los argumentos no son tan importantes, la emoción es importante. Entonces, Neustadt, que era enemigo, se convirtió en nuestro aliado, nuestro soporte, y la gente que lo seguía a él lo siguió. Entonces, realmente, el juicio, en un año, el consenso argentino cambió totalmente, no solamente por el juicio, sino por la comunicación sobre el juicio. Y eso es el tema, por eso para mí me parece muy importante entender esta dialéctica entre lo que ocurre y la memoria, y cómo la memoria es fruto de lo que discutimos y cómo lo armamos al relato. ¿Qué más tienes que decir? Bueno, fascinante tu comentario sobre cómo, de una forma muy amable, se fue ignorando el pasado. Y bueno, es así. A propósito de esta película, no sé si hace falta hoy, digamos, el problema de hoy de Brasil no es seguramente solamente ese, hay problemas nuevos que hay que enfrentar. Justamente, la seguridad no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de la sociedad. Entonces, tener más seguridad y sobre todo gente más pobre. A la gente más pobre la justicia no la protege. Entonces, seguridad es un tema muy importante para la gente pobre.
Y por eso me parece que tenemos que ocuparnos de eso. La universidad puede discutir ideas sobre eso. Entonces a mí me gustaría agradecer este momento. Me parece súper interesante haberlos escuchado a ustedes. ¿Tenemos tiempo de tener comentarios de ellos? Porque para mí sería muy interesante saber por qué ustedes están acá. No sé si los obligaron a venir. Tienen que firmar un reloj. ¿O qué? Pero me gustaría mucho saber por qué brasileños jóvenes están acá mirando esta película. Muchas gracias por haberme invitado a estar acá. Então, isso, vamos abrir para algumas perguntas, mas o Dr. Ocampo tem um compromisso logo mais, então, infelizmente, poderíamos passar a tarde inteira aqui, mas serão apenas uma rodada de perguntas, talvez, e aí nós passamos para eles e encerramos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy investigadora de derechos humanos en Argentina acerca de la justicia de transición. Yo tengo una pregunta acerca de la ley de punto final, obediencia debida, y los indultos concedidos por Menem. Yo creo también que hay un discurso hoy en Argentina de la vicecandidata a presidencia de la chapa de Milei, que dice cosas buenas acerca del periodo de la dictadura. ¿Cuál es el impacto de esas afirmaciones a la democracia argentina hoy? Yo no vivo en Argentina, así que no estoy seguro, pero cuando uno ve el impacto de la película en Argentina, tuvo 1 millón de personas en un mes, van por 4 millones hoy, de jóvenes. A mí me parece que sí, esa vicepresidenta de Milei expresa un pensamiento muy retrógrado, pero me parece que es muy minoritario. Yo no creo, digamos, así pensaba la élite argentina en los 70, pero los jóvenes de hoy, los hijos de esa élite, piensan diferente. Y justamente yo descubrí una cosa, a mí me preguntaba un periodista de San Pablo hace unas semanas, ¿cómo hace Brasil para evitar un golpe de Estado? Y yo, miren, los golpes de Estado no los producen los militares, los producen las élites, que usan los militares. El presidente Lula pone un jefe de militar que es apegado a la democracia y no hay problema con los militares, el problema son las élites, ¿no? Este es el tema. Y justamente me parece que por eso el debate sobre la memoria es tan importante, porque es qué piensan hoy las élites sobre el tema, es fundamental. Que haya gente que piensa de esa forma, me parece que si es un grupo minoritario. A mí lo que me da miedo es que ningún partido argentino tiene claridad en cómo enfrentar el crimen organizado. Y entonces, en ese tema, surge un pensamiento, bueno, mano dura es la forma. No, mano dura no cambia nada. No matás, no ganás al crimen organizado matando gente en la calle. Necesitas inteligencia, de dónde vienen las plata, cómo manejan los fondos, quién hace la logística, quién hace el banking. Entonces, eso es lo que hace falta y eso no lo estamos haciendo. Entonces, a mí me preocupa más que ese pensamiento de esa mujer, que ningún partido tiene un plan para dar seguridad en un país que pide seguridad. Hola, buen día. Ni brasileño ni joven, perdón. Quería preguntarte cuál es tu visión en relación o cómo fue la relación, el vínculo que tuvieron ustedes en la época de los juicios con los organismos de derechos humanos. Bueno, ustedes saben que los organismos son muy diferentes entre sí. Las madres, por ejemplo, no buscaban información, no juntaban información. Ellas hacían una tarea simbólica y de demanda. Las abuelas sí buscaban nietos, entonces, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos sí había juntado mucha información. Entonces, la relación fue distinta con diferentes organizaciones, pero muy cercana, y nos ayudaron muchísimo, y estaban muy dispuestas a ayudarnos siempre. Y en la película, una cosa que es interesante es que tú lo dijiste, integra a todo el mundo, ¿no? No se queda con las peleitas, sino integra a todo el mundo y entonces genera una especie de consenso, que yo creo que es muy importante porque esa es la visión de Alfonsín, que no era una tarea del Partido Radical, era una partida de todos. Y por eso para mí la película presenta muy bien la amenaza a nosotros y
la protección a nosotros. No hubo nunca un revólver en mi cabeza, pero sí había una sensación permanente de amenaza. Eso que el auto explotó un auto, pero nada que ver con nosotros, y yo no corrí por las calles siendo perseguido por un policía. Pero sí teníamos una nube negra sobre nuestra cabeza. Viendo la película yo me acordaba que yo cuando subía a mi auto dejaba la puerta abierta, arrancaba el motor y si no había bomba cerraba y me iba. Porque yo había leído que si explotaba una bomba en tus pies con la puerta abierta, la onda expansiva se iba por afuera más fácil, tenía más poder si tenía la puerta cerrada. Entonces yo dejaba la puerta abierta, arrancaba, no bomba, cerraba y me iba a trabajar. Esa era mi rutina. Pero entonces no era alguien específico que nos atacara, era una amenaza velada y masiva. Y también la protección democrática. Por eso justamente en Argentina hay gente que pide más espacio para Alfonsín. Y en realidad yo creo que está muy bien lo que hace la película, porque lo muestra a Alfonsín como una nube blanca que nos protegía y que no se metía, porque no se metió en la acción judicial. Y de hecho, Bruso, ese personaje, no existió. Ese personaje es un invento de los autores, sí, ese personaje no existió. Entonces, a mí me parece que esas sensaciones, no acto específico, la película las plantea muy bien. Aquella escena que esta cera pide a las mujeres que saquen ¿es verdad? Esa es verdad, sí. Esa fue verdad. Ese fue el primer día. Y las madres se lo sacaron, sí. Los pañuelos, sí. Eso fue verdad, porque los jueces habían dicho que no aceptaban ninguna imagen que indique partidismo y querían... Los jueces, por eso fueron tan claves, querían asegurar imparcialidad. Y eso fue muy importante, que los jueces mantuvieron imparcialidad y ponían mucha exigencia en los procedimientos judiciales. Era todo muy de acuerdo a lo requerido. Eso fue súper importante. Buenos días, yo soy estudiante de historia. Ah, ok. Y no es todo día que tenemos la oportunidad de conocer a alguien que tuvo parte en historia. Yo necesito preguntar, ¿cuál fue la sensación de tener poder de juzgar a los dictadores? ¿Cómo se sintió en aquel momento? Era un privilegio. Era un privilegio. Yo sentía... Bueno, me alegra eso que hacía historia porque la hija de una amiga mía le dice a la madre, ay, tiene 18. Dice, ay, mamá, eso es tan antiguo, está en 2010. Entonces, historia para ustedes, más atrás, de 2015 para atrás, es historia. Y justamente no están los libros y es bueno que ustedes tengan una película para verlo y entenderlo. Yo vengo de la historia, soy Napoleón. La verdad que mi familia son... un abuelo mío era un general y otro abuelo mío era un senador. Entonces, mis familias de mi madre son más bien fascistas y la familia de mi padre son liberales radicales. Entonces, muy buena gente los fascistas, súper buena gente. No, porque ustedes tienen que entender, ese tío mío que aparece ahí no es mi tío. Mi tío Bowie fue a verlo al general Videla y le dijo, general, tengo que reconocerlo, Moreno Campo es mi sobrino. Y no puedo cambiar su conducta. Entonces, lo único que puedo hacer, general Videla, y le prometo, nunca más voy a hablar con él en mi vida. Y 28 años después, estábamos en una fiesta, en un casamiento, otro tío mío también, re viejo, le dice, Bubi, ya pasó tantos años, ahí está Luis, ¿cómo lo va a saludar? No puedo, le di mi palabra al general Videla. Y se murió sin hablarme. Y la verdad que yo amo eso. A mí me encanta esa cosa dura, leal, de los militares, buena gente. Él no mató, era fascista, pero no mató a nadie. Entonces, esa gente me parece súper agradable. Ahora, yo veía, me acuerdo siempre, en el año 66, en la casa de mi abuela, un té, era el momento de el golpe de Estado previo al del 76. 10 años antes hubo un golpe también. Y mi padre discutía con mi tío, y yo decía, qué país loco este, tenemos que arreglarlo. Y yo ahí decidí estudiar Derecho. Yo quería estudiar Derecho por eso. Y yo creía en la enseñanza. Entonces, cuando en el año 83 sube el gobierno Alfonsín, a mí me ofrecen cargos, pero yo quería estar en la facultad.
yo trabajaba de asistente del fiscal general, preparaba dictámenes a la Corte Suprema, y me gustó volver a la facultad y dar clases de Derecho Penal, que yo daba eso. Y yo hacía eso. Entonces, de pronto que cuando se arma el juicio, es cierto lo que Trasera dice, nadie quería ayudarlo. Todos, el Poder Judicial estaba lleno de gente o cómplice o que le daba miedo meterse en esta historia. Y cuando me llamó a mí no me paraba, sí, se me abría la puerta. Yo le avisé, cierto, y yo le dije, mira, yo en mi vida hice un juicio penal, nunca hice un juicio penal. Yo sé de derecho penal, pero nunca hice un juicio en la Argentina. Y me dijo, mejor, porque si lo hacemos como lo hacemos siempre, no sale. Porque en la Argentina en aquella época tenían un sistema de procedimientos por escrito, se juzgaban expedientes, y de hecho todos los defensores eran ex jueces, y ellos no estaban convencidos que no podíamos probar los hechos. Lo que inventamos de tomar declaración a las víctimas, usar a las víctimas como la fuente de la prueba, eso no se lo esperaban. Y en 4 meses juntamos la prueba. Y la carretilla con las pruebas es cierta. Uno de los jueces el otro día me decía, Luis, esa escena de la carretilla es cierta. Nosotros decidimos que ustedes, porque en la Argentina nunca había pasado, el juicio en términos de innovación jurídica son 2 cosas. Primero, juicio oral y público, no había en la Argentina en aquella época. Y segundo, la fiscalía a cargo de la investigación. Los jueces de instrucción la hacían. Los jueces están tan tapados que sin pensarlo demasiado, porque no lo pueden hacer ellos, le pasan la investigación a la fiscalía. Y él dice, y cuando yo me di cuenta que dependíamos de ustedes, estaba muerto de miedo, me decía. Entonces cuando yo estaba esperando esa noche que les vencí el plazo, cuando ustedes veo que llegué con la carretilla, respiré. Entonces eso fue así. Entonces todo eso, yo lo que sentía es que tenía un enorme privilegio estar ahí y que había que hacerlo súper bien lo que había que hacer. Y es gracioso porque yo pensando en cómo enseñamos, nadie me enseñó a hacer ese juicio así, pero yo estaba entrenado en derecho penal, entendía los temas básicos, y después tenía que articular. Entonces yo creo que ese es el tema. La universidad los tiene que preparar a ustedes con las cosas básicas y fundamentales, pero dar después una dosis de ustedes de invención de cómo generan su espacio en lo que les toque trabajar. Y eso me pasó a mí, y la verdad que el día de la acusación, el día del alegato final, yo estaba sentado, a 1 metro estaban los 9 comandantes. Era un privilegio, un placer decirles en la cara lo que habían hecho en nombre de la sociedad argentina. Yo sentía eso. Más una pregunta. Okay. Hola, yo soy de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, esto es un intercambio acá. Les quería súper agradecer, me súper emociona ver tantas personas interesadas de Brasil en ver la película y conocer más sobre el tema. Y te quería preguntar, ¿cómo fue para vos la diferencia de la recepción de la película entre los jóvenes, que como así nosotros de nuestra edad, que no vivimos esa época y que creo que hace muchos años no teníamos una película sobre la dictadura tan como mainstream, tipo La Historia Oficial, por ejemplo, que también es una película muy conocida, es de esa época, es de los 80. ¿Cómo viste la diferencia de la recepción de la película entre los jóvenes y las personas de la edad de ustedes que vivieron la dictadura? Bueno, yo estoy en Argentina cuando estrenaron la película. Nunca la vi en Argentina la película. Así que mi sensación es... A mí me impresionó que la gente de mi edad no critica nada. Porque en aquella época, hoy le llaman la brecha en Argentina, en aquella época terrible. La gente estaba... militares, guerrilleros, no había... Era binario, no había nada en el medio. Y de pronto, hoy... no se debate, izquierda, derecha, todo el mundo está de acuerdo que eso pasó así. Entonces, eso me sorprendió de la gente de mi generación y me encantó que la gente de tu edad de pronto se conecta con un tema que no existía y entienden más de dónde venimos, ¿no? Eso me pareció increíble y súper interesante y por eso me parece que es mágico como el cine nos permite cruzar el tiempo, cruzar el espacio y generar sentido. Justamente, yo siempre digo, ya los que estaban conmigo ayer me van a odiar porque repito algunas historias, pues, la palabra holocausto significa calamidad. La palabra holocausto con letra mayúscula para referirse al exterminio de los judíos europeos por el régimen nazi solamente empezó a usarse al comienzo del 62 como consecuencia no del juicio de Nuremberg, sino de la película sobre el juicio de Nuremberg. Entonces, el juicio de Nuremberg
Fue en el 45, hubo 12 más hasta el 48, y ahí no había holocausto. Spielberg decía que para sus padres lo que pasó con las comunidades judías en Europa lo llamaban la Gran Matanza, The Great Murder. En el diciembre del 61 pasa una cosa interesante. Primero, termina un juicio de Eichmann. Eichmann era un alemán que fue condenado en Israel por mandar a los judíos al exterminio. La misma semana, los jueces de Israel condenan a Eichmann y se estrena en Berlín una película que se llama Juicio de Nuremberg, con Spencer Tracy, Burt Lancaster, Marlene Dietrich, Judy Garland, los superactores de aquella época. Y esa película, combinada con lo de Eichmann, genera que el New York Times publica por primera vez, usa la palabra holocausto con letra mayúscula. Y el uso de esa palabra para referirse a este fenómeno se consolida en el año 78 con una miniserie que se llamó Holocausto, liderada por Meryl Streep. Entonces, la relación entre cine, las leyes son normas sociales creadas por narrativas. Entonces, los abogados tendemos a pensar que bueno, la ley es esto y todo el mundo la sigue. En Hollywood nadie sigue la ley, no entienden la ley. Y en la película también. La verdad que esa frase, vamos a ver los militares, se la tuve que empujar yo a los productores porque no veían esa historia. No veían, les cuesta mucho ver las cuestiones legales, el cine sobre emociones, no sobre cuestiones legales. Entonces, el mix es complejo. Al mismo tiempo, ultra necesario. Justamente yo estoy ahí en Los Ángeles viendo cómo la gente de Hollywood entiende mejor los temas legales y cómo se mezclan las películas sobre la justicia. Entonces, a mí me parece que es un plazo enorme que tu generación esté atenta a esto, y para mí estar acá significa ver cómo hacemos impacto con la película esta. Ya que tenemos la película, aprovechémosla para discutir lo que pasó en Brasil, lo que pasó en la región, lo que pasó en Chechenia, y también qué hay que seguir haciendo para que eso no ocurra más. Bom, vamos a fechar aqui. Muitíssimo obrigado, Luís, de novo. Muito obrigado pelo privilégio de escutar. E muito obrigado a todos vocês. Estou realmente assim, sumamente emocionada de ver este cinema e todos vocês assim, com gente nos corredores. Então, até a próxima, porque continuamos discutindo filmes.